Y hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas por su gran apoyo, y esta vez vengo con un nuevo video tutorial de cómo colocar mi dirección de envío de casillero o mi dirección de envío a casa en Shein, amigos, una página donde puedes comprar literalmente muchísimas cosas. Así que bueno amigos, si quieres colocar tu dirección de envío en Shein, quédate en este video. Comencemos. Si quieres aprender a comprar en Shein, te voy a dejar aquí en la descripción del video un tutorial completo de cómo comprar en esta página, ok amigos, donde te va a servir bastante, ok. Pero esta vez nos vamos a enfocar en cómo agregar la dirección. Vamos acá donde dice nuestro perfil, ok, aquí donde aparece este muñequito, este loguito, y vamos a donde dice mi perfil. Una vez cargado el perfil, vamos a dirigirnos a donde dice mi libreta de direcciones. Y acá amigos podemos agregar nuestra libreta de direcciones. Vamos a ir a donde dice añadir dirección nueva, ok. Vamos a darle clic y vamos a esperar que se cargue este apartado que aparece acá. En este caso la ubicación va a ser en Estados Unidos. Bueno, todo depende porque yo trabajo con Courier y yo compro en China, ok. Cabe destacar que la tienda oficial de Shein está en China, aunque tiene sucursales en Estados Unidos, pero yo compro directamente en esa página. ¿Qué pasa? Que el envío tarda aproximadamente 10 días en llegar a Estados Unidos. De acá me lo manda a mi país, que es Venezuela, ok. Yo trabajo con Courier. Si vives en Estados Unidos, puedes colocar directamente tu dirección de casa, que si hacen envío de dirección de casa, ok. Pero normalmente recomiendo trabajar con empresas de Courier, ok. Vamos a colocar lo que sería la ubicación en Estados Unidos. Vamos a colocar lo que sería nombre y apellido a quien se le vaya a entregar el paquete, o bien sea de tu dirección de Courier, ok. Vamos a donde dice ingresar la dirección manualmente, le damos clic. Acá va a ir, si no tienes número de Estados Unidos o un número que hayas comprado de Estados Unidos, lo que vamos a hacer es vamos a copiar el número de dicha empresa y vamos a colocarlo acá. Yo en este caso estoy trabajando con Trop International en este momento, y acá tengo todos los datos anotados desde la dirección número 1, la dirección número 2 o APT, el estado, la ciudad y el código SIC o código postal, ok. Vamos a dar acá, voy a agregar acá lo que sería el número y ok, vamos a ingresar la dirección manualmente. Vamos a hacer esto predeterminado, ok, y vamos a lo que sería copiar el código SIC. Copiamos el código zip, ok, agrego el código zip y vamos a lo que sería anotar la dirección número 1, que es esta tarjeta acá, que fue la que me dio mi Courier, ok. Y pego, y de referencia a veces aparece APT o a veces aparece dirección número 2. Vamos a colocar siempre el código de casillero o el número de casa, en tal caso que sea envío directo, ok. Una vez relleno los datos, verificamos que es nombre, apellido, número de teléfono, la dirección número 1, la dirección número 2, bien sea casa, dirección de casa, número de casa, o bien sea dirección o número de casillero, ok. Vamos al estado de Florida, ciudad Doral, código postal, de acá, y lo que hacemos es guardar, amigos. Vamos aquí donde dice guardar y se estará guardando, y listo, ya hemos agregado nuestra dirección para comprar en Shein, ok. Cabe destacar que cuando vayas a comprar, automáticamente todas las compras van a ir a esta dirección, ok. Tenemos que confirmar antes de comprar la dirección aquí, así que bueno, esto es muy importante, agregar la dirección siempre antes de comprar, ok amigos. Así que bueno, les voy a dejar aquí, vuelvo y repito, una guía completa en cómo comprar en Shein aquí en la descripción del video. Así que bueno, si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. Así que bueno amigos, nos vemos en otro video.